En medio de un bosque cubierto de nieve, con la luz del atardecer filtrándose entre los árboles, un hombre caminaba solo por una senda helada. Su silueta era firme, vestía una chaqueta militar, y sus pasos eran pesados no por el frío, sino por el dolor que cargaba. Era Iván Mirov, ex capitán retirado, que acababa de visitar el lugar donde descansa su hijo. Pero esa tarde, algo inesperado cambió su destino para siempre. Mientras se dirigía de regreso a casa por un camino secundario cubierto de nieve, Iván divisó una pequeña figura avanzando con dificultad. Era un niño, arrastrando a duras penas un saco que claramente era más grande que él. Iván redujo el paso, observando con atención. Se acercó sin hacer ruido. El niño, de rostro sucio, con manos enrojecidas por el frío y una chaqueta raída, sollozaba mientras intentaba mover aquel saco de leña. ¿A dónde vas con eso?, preguntó Iván, agachándose a su altura con cuidado para no asustarlo. El niño, sobresaltado, no huyó. Con un hilo de voz, murmuró: «A casa. Mamá necesita leña. Tiene frío». Una punzada atravesó el pecho de Iván. El niño no tendría más de 8 o 9 años. ¿Y tu padre?, inquirió. «Murió hace tiempo», respondió con dificultad. Se limpió las lágrimas con la manga y trató de levantar el saco de nuevo, sin éxito. Iván no lo dudó. Se inclinó, tomó el saco y dijo: «Vamos, muéstrame dónde vives». El niño lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Mientras caminaban, Iván escuchaba el crujido de sus viejos zapatos, su tos persistente, su respiración pesada. Este niño ya es un adulto obligado por el dolor, pensó. Pero algo le decía que lo que encontraría al final del camino sería más que una casa en ruinas. Avanzaron en silencio. El viento silbaba entre los árboles y la nieve crujía bajo sus pies. Luego de unos 20 minutos, el niño lo guió por una senda angosta que descendía hacia un barranco. Al fondo, un caserón torcido se alzaba tímidamente. Tenía el techo colapsado, ventanas cubiertas con plástico y papel de periódico. Iván se detuvo, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «¿Aquí vives?», preguntó con voz suave. El niño asintió. «Con mi mamá». Entraron. El frío se sentía aún más adentro que afuera. El suelo estaba agrietado, la estufa apagada. Sobre un sofá gastado, cubierta con varias mantas, yacía una mujer de rostro pálido, mejillas hundidas y ojeras oscuras como testigos de noches sin descanso. «Mamá, traje leña», susurró el niño, sentándose a su lado, aferrándose a ella. La mujer entreabrió los ojos. Al ver a Iván, se sobresaltó. «¿Quién es usted?», preguntó apenas audible. «Un desconocido. Solo vi a su hijo y no pude seguir de largo», contestó Iván, depositando el saco en el suelo. Miró a su alrededor. No había comida, ni calor. El ambiente olía a humedad y medicinas. La mujer tosió con dificultad. Su mano temblaba al intentar cobijar al niño. «Disculpe, nos las arreglamos», alcanzó a decir. Iván no respondió. Caminó hacia la estufa y empezó a colocar la leña. El niño, sin esperar, lo ayudó a avivar el fuego con un viejo escobillón. El calor poco a poco comenzó a llenarlo todo. «¿Cómo se llama?», le preguntó Iván a la mujer. «Sofía, y él es Damián, mi hijo». El nombre Damián resonó en la mente de Iván. Era el mismo nombre de su hijo fallecido. Se sentó en un taburete, observando cómo el niño traía agua a su madre con una ternura que desgarraba. Sintió que aquello no era una coincidencia. Algo dentro de él le susurraba: «Quédate». Damián se recostó con cuidado a los pies de su madre, acomodándole una almohada bajo la espalda para que pudiera respirar mejor. Iván se quedó cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior, mientras la nieve empezaba a caer con fuerza. «Damián», murmuró, «eres apenas un niño. ¿Cómo es que viven así, sin apoyo, sin nadie?». El pequeño guardó silencio. Bajó la mirada hacia el suelo, respiró hondo y comenzó a hablar con voz apagada. «Desde que papá murió, todo cambió. Él trabajaba en una obra, se cayó del techo. Dijeron que fue un accidente. No nos dieron nada, ni ayuda, ni dinero. Solo lo enterraron.
Mamá lloraba todos los días, después se enfermó, y yo empecé a hacer lo que podía. Se detuvo un momento, apretando los puños con fuerza. La leña en el bosque es gratis, para comer. A veces la gente buena nos da algo. A veces espero cerca del supermercado. Corro rápido, nadie me atrapa. Una lágrima asomó de nuevo en su rostro, pero la limpió rápido con la palma de la mano. No robamos, lo juro. Es solo que no tenemos a dónde ir. Iván lo escuchaba en silencio. Su rostro era inmutable, pero por dentro sentía un incendio. ¿Y no tienen parientes?, preguntó, mirando a la madre. Sofía intervino débilmente, su voz apenas audible pero firme. Soy huérfana. La abuela de Damián murió el invierno pasado. Éramos solo nosotros dos. Ahora casi somos tres. Iván bajó la mirada. La imagen de su hijo perdido cruzó por su mente. Su sonrisa, sus travesuras, el uniforme escolar que ya no estaba. Todo lo que había perdido. ¿Cuántos años tienes, Damián? 9, pero pronto cumplo 10. Y los vas a cumplir, dijo Iván con firmeza, usando el mismo tono con el que solía comandar a sus soldados. Se puso de pie y recorrió la estancia con la mirada. No tienen leña suficiente, ni comida, ni medicinas. Esto no es vida. Mañana lo voy a solucionar. Sofía asintió con debilidad. No parecía convencida, pero tampoco tenía fuerzas para cuestionar. Damián, en cambio, se levantó de inmediato y se acercó con timidez. ¿Usted va a volver de verdad? Iván se agachó, lo miró directo a los ojos y dijo con firmeza. Te lo prometo, hijo. Ni siquiera se sorprendió al llamarlo así. Algo en su interior le dijo que era lo correcto. Y esta vez, no rompería esa promesa. A la mañana siguiente, Iván se levantó antes del amanecer. Apenas había dormido. Su mente no dejaba de pensar en Sofía y Damián. Todo era confuso, pero una cosa estaba clara, no podía permitir que siguieran viviendo en esas condiciones, solos, olvidados, sin esperanza. Se vistió rápidamente y se dirigió al ayuntamiento del distrito. El edificio, lleno de pasillos fríos, papeles amarillentos y rostros indiferentes, lo recibió sin entusiasmo. Un joven funcionario, sin apenas mirarlo, le dijo con tono seco. Usted no tiene autorización para involucrarse con otras familias. Si el niño no tiene documentos legales, no podemos hacer nada. Primero hay que investigar. Luego llenar formularios, esperar inspecciones. Iván apretó los puños. Allí hay una mujer enferma, y un niño que apenas puede respirar del hambre. ¿Y usted me habla de papeleo? Tranquilícese, capitán. No estamos en guerra, replicó el empleado. Iván lo miró fijo. Claro que sí. Esta es otra clase de guerra. Solo que el enemigo es su indiferencia. La conversación no llevó a nada. Al salir, sentía hervir la sangre de rabia. Ya sabía lo que tenía que hacer, actuar por su cuenta. Fue directo a la farmacia. Compró medicamentos esenciales, antibióticos, vitaminas, algo para bajar la fiebre. Luego pasó por el supermercado y llenó una canasta con pan, arroz, aceite, legumbres y algunos alimentos para niños. También tomó una pequeña hornilla eléctrica y varias cajas de velas. Usó los ahorros que tenía guardados para un viaje que ya no importaba. No pensó en sí mismo, por primera vez en años. De camino, pasó por casa de un viejo conocido, un paramédico jubilado, también veterano de guerra. Le explicó la situación y sin pensarlo 2 veces, el hombre aceptó acompañarlo. Él también conocía el verdadero rostro del sufrimiento. Al llegar al viejo caserón del barranco, Damián salió corriendo a su encuentro. Su rostro brillaba, pese al cansancio. Volvió. Gritó abrazando la chaqueta de Iván. Te lo prometí, dijo Iván, y le apretó el hombro con fuerza. El médico entró directo a la casa para atender a Sofía. Iván y Damián se pusieron manos a la obra, encendieron la estufa, organizaron la comida, calentaron sopa. Sofía, apenas consciente, abrió los ojos cuando le colocaron el suero. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hace esto por nosotros? Iván respondió, bajando la mirada.
Porque una vez no llegué a tiempo para salvar a un niño. Hoy tengo la oportunidad de hacer algo distinto. Miró a Damián, y por primera vez en años, sintió que algo dentro de él volvía a respirar. Pasaron los días, y lo que una vez fue una casa deshecha y silenciosa, empezó a llenarse de vida. A pesar de sus grietas y del tejado maltrecho, el caserón ya no era una trampa helada. El fuego ardía cada día en la estufa. En los estantes había comida. La caja de medicamentos, siempre a mano. Y, sobre todo, Iván volvía todos los días. No solo traía víveres o medicinas. Traía algo mucho más valioso: presencia. Estaba ahí para enseñar a Damián a cortar leña, para repasar tareas con él, para escucharle y hacerlo reír. Era como si de pronto aquel rincón apartado del mundo se hubiera llenado de sentido. Sofía comenzó a mejorar poco a poco. Ya podía sentarse por momentos, mostrar una débil sonrisa y hasta leer cuentos a su hijo por las noches. Su voz aún era frágil, pero sonaba viva. Damián también floreció. Dejó de esconderse detrás de su silencio y empezó a hablar más, a reír, a confiar. Un día, mientras partían leña, Iván le preguntó: ¿por qué no ibas a la escuela? Damián se encogió de hombros, bajando la mirada. Tenía miedo. Si sabían que mamá estaba enferma, nos podían separar. No quería quedarme solo. Aquella confesión atravesó a Iván como una cuchilla. No solo habían vivido en la pobreza. Habían sobrevivido con miedo. Miedo a ser descubiertos, a ser separados, a perder lo único que les quedaba. Al día siguiente, Iván fue personalmente a la escuela del pueblo. Era conocido como exmilitar, alguien respetado. Se sentó con el director y habló claro. Me haré responsable de él. Digan que es mi sobrino, hasta que todo se arregle. Lo que importa ahora es que esté con otros niños. Que tenga futuro. Así, Damián volvió a una clase por primera vez en mucho tiempo. Al principio estaba tímido, en silencio. Sus ropas viejas y su mirada reservada despertaron burlas. Pero eso cambiaría pronto. Una mañana, durante una clase, un compañero comenzó a molestar a una niña. Damián se levantó de su sitio y dijo con voz firme: déjala en paz. Ella no te ha hecho nada. ¿Y tú quién eres? Respondió el otro, burlón. Alguien que sabe lo que es tener miedo, lo que es sufrir. Así que basta. El aula quedó en silencio. Desde ese momento, lo miraron distinto. Una semana después, el director llamó a Iván. Queremos que Damián hable en la ceremonia del colegio. Ha inspirado a muchos. El día de la ceremonia escolar, Damián subió al escenario con las manos temblorosas. Era pequeño para aquel micrófono, pero su voz, aunque baja, no titubeó. No soy un héroe, dijo. Solo quería que mi mamá no se fuera. Pero hubo alguien, un verdadero soldado, que me enseñó que ser fuerte no es tener músculos. Es seguir adelante, aunque tengas miedo, aunque estés solo. La sala quedó en silencio. Luego, una lluvia de aplausos estalló. Entre el público, Iván, de pie en un rincón, se secó los ojos discretamente. Por primera vez, entendía que Damián no solo había sobrevivido, se había transformado en un símbolo de valentía. Era un testimonio vivo de que la fuerza puede nacer del dolor. La primavera trajo no solo sol y flores al pueblo, sino también cambios. Con la ayuda de voluntarios, vecinos y la gestión de Iván, comenzaron las obras para restaurar la casa del barranco. Primero construyeron un pequeño anexo, luego reemplazaron el techo por uno nuevo. Instalaron electricidad. Cada día, Damián colaboraba con entusiasmo, cargaba maderas, alcanzaba clavos, ayudaba donde podía. Cada martillazo era una victoria. Cada mejora, un paso más hacia una nueva vida. Aquella casa ya no era un refugio roto. Era su nuevo punto de partida. Sofía, mucho más recuperada, ya caminaba sin ayuda. Volvía a cocinar, a sonreír. Incluso retomó su antiguo oficio de costurera, usando una máquina de coser que un vecino le regaló. Cuando miraba a Iván, lo hacía con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que no necesitaba palabras. Él, por su parte, no hablaba de futuro. Solo estaba presente, día a día,
como un miembro más de la familia. Un día, sin decirle nada a nadie, Iván fue a ver a un abogado. Tenía una idea clara y no pensaba dejarla en el aire. Quiero hacerme cargo legalmente de Damián, dijo. Para mí, ya es como un hijo. No quiero que, por falta de un papel, algún día venga alguien a separarnos. El trámite fue largo. Documentos, entrevistas, evaluaciones, exámenes médicos, psicólogos. Todo lo que el sistema exigía. Iván no se quejaba. Por primera vez en años, cada espera tenía sentido. Finalmente, tras varias semanas, salió del juzgado con la resolución oficial en la mano. Un peso inmenso se desvaneció de sus hombros. Esa misma tarde, volvió al hogar y buscó a Damián. Lo encontró en el patio, clavando una tabla en la pared exterior. Soldado, le dijo, tengo una pregunta importante para ti. ¿Quieres ser mi hijo, de verdad? Damián se quedó paralizado. Lo miró unos segundos, con los ojos muy abiertos, y se lanzó a abrazarlo con fuerza. Sí, sí quiero. Siempre lo quise, solo que no sabía si podía soñarlo siquiera. Un mes después, el pueblo celebraba el Día del Niño con una gran fiesta en la escuela. Entre juegos, presentaciones y alegría, el director pidió silencio. Había alguien especial que quería decir unas palabras. Damián subió al escenario. Esta vez no temblaba. Su mirada estaba firme, su voz segura. Cuando me encontraron, arrastraba un saco de leña y pensaba que ya no quedaba nada bueno para mí, que todo lo que tenía se estaba apagando. Hizo una pausa. La audiencia lo escuchaba en un silencio total. Pero entonces apareció alguien. Me dio calor. No solo en las manos, sino aquí, dijo, señalando el pecho. Me enseñó que la familia no siempre es la que tienes por sangre. A veces, es quien se queda contigo cuando todo parece perdido. En las primeras filas, varias personas lloraban. Iván, de pie en medio del público, apretó los labios para contener la emoción. Ya no había vacío en su interior. Su vida, antes rota, ahora estaba completa. Y lo más importante, no estaba solo. La historia de Iván, Sofía y Damián no terminó en tristeza, sino en esperanza. De aquel pesado saco de leña nació un hogar. Y en lo más profundo de un barranco olvidado, volvió a encenderse una luz que nunca más se apagaría. A veces, los actos más grandes no vienen de quienes tienen más, sino de quienes simplemente deciden no mirar hacia otro lado. La verdadera fuerza no está en el poder, sino en la empatía. Y la familia puede nacer del amor, no solo de la sangre. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu apoyo. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en los inviernos más duros, todavía hay esperanza.